Muy, pero muy buenas noches. Les habla Vero Kenigstein. Estoy transmitiendo desde el barrio El Cazador, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y es un placer estar aquí gracias a la invitación de la Fundación Mi Colmena para contarles un poquito esta nueva profesión que creé, que se llama Lectura de Vínculos Interespecies, y que ya les voy a contar un poco de qué se trata. La idea es que vamos a conversar sobre lo que ocurre en el vínculo entre los animales y los humanos y vamos a ver cómo la magia de vivir con animales nos permite vivir mejor, nos permite evolucionar, nos permite conectarnos con unas partes nuestras que a veces no vemos, que a veces pueden estar en la oscuridad y a veces pueden estar en la luz. Digamos, desinformación que nos puede llegar de las altas esferas, porque los animales no humanos que están en paz, en general, están conectados con las altas esferas. Así que ya les voy a contar un poco sobre toda esa información. Bueno, les quiero dar la bienvenida a quienes se están sumando, a quienes están mirando esta transmisión en directo desde distintas partes del mundo. Me encantará que hagan preguntas, yo voy a intentar responder todas las preguntas que me hagan y que con mucho gusto Eliana de Fundación Mi Colmena va a pasarme para que podamos establecer un diálogo, para justamente poder darles información de lo que yo les quiero transmitir, pero al mismo tiempo también poder satisfacer las dudas, las preguntas, los comentarios bueno, de las personas que están escuchando y que están eh, interesadas en este tema, que la realidad es que es un tema bastante novedoso, es un tema nuevo, porque incluye información de muy diversas dimensiones. Ya lo vamos a comentar en un rato. A mí me gustaría, si se van conectando, que me cuenten los nombres y desde dónde se están conectando para empezar a generar una comunidad, para generar un espacio conjunto en el cual vamos a construir una conversación respondiendo a dudas y preguntas que ustedes puedan llegar a tener en relación con el vínculo con los animales. Eh, esta profesión que yo creé hace unos años sobre la base de mi formación profesional se llama Lectura de Vínculos Interespecies y es una integración entre la comunicación intuitiva con los animales, el entrenamiento canino, la terapia para personas asistida con animales e inclusive la terapia para animales asistida con personas. Entonces tenemos la posibilidad de ver distintas situaciones desde distintas dimensiones con la intención fundamental, y ese es el objetivo general de este trabajo, de esta propuesta, de ayudar a todas las familias, a todos los sistemas familiares que nos consultan, a recuperar la paz, a recuperar el equilibrio. Mientras se siguen conectando y me ayudan a compartir esta transmisión, los voy a dejar con información de la Fundación Mi Colmena y después volvemos con ustedes.
Muy bien, aquí estamos de vuelta. Mi nombre es Verónica Kenigstein, para quienes acaban de llegar. Soy lectora de vínculos interespecies y vamos a conversar hoy sobre la magia de los animales y cómo ellos y la presencia de los animales no humanos en nuestra vida nos ayuda a evolucionar. Como les decía, esta profesión nueva es una integración. Es una integración de distintas maneras de ver la relación entre animales y humanos, y fundamentalmente el propósito es darles a los animales el lugar de sujetos de derecho que ellos tienen en nuestra vida, y no considerarlos como objetos de propiedad ni como seres sobre los cuales tenemos la posibilidad de tomar decisiones sin consultarles o sin comentarles. Recién en la preparación de esta transmisión estaba conversando y una de las cosas que me contaban tenía que ver con la necesidad de restablecer el equilibrio en una familia. Saluda Nancy Caparrós. Hola Nancy, qué lindo verte ahí. Me estaban comentando sobre una familia multiespecies en la cual están conviviendo un conejo y un gato, además de algunos seres humanos. Y hay algunas situaciones y hay una perra creo también, hay algunas situaciones como de desequilibrio o de desencuentro. Entonces, una de las primeras preguntas que yo les hice era si el gato y el conejo estaban castrados. Me dijeron que no, que eran una decisión que iban a tomar, y entonces la propuesta que yo les hice es que les avisen a los dos animales esta situación por la que va a atravesar su cuerpo físico y emocional, ¿sí? De alguna manera es lo mismo que cualquier ser necesita si va alguien a intervenir sobre nuestro propio cuerpo. Si a mí me van a hacer una operación, a mí me gusta que alguien me explique, mira, te va a pasar esto, van a hacer esto te va a pasar tal cosa, vas a sentir tal otra, y que no vengan como, digamos, como de prepo, se dice en Argentina, así como de una, hacerme algo sin avisarme. Entonces, yo parto de la base de que los animales no humanos, los animales que viven con nosotros, son seres que tienen los mismos derechos que tenemos nosotros, y los seres humanos somos sus guardianes, o somos sus humanos responsables, o somos sus guías. Pero, es decir, somos los individuos que estamos a cargo de su bienestar y de la satisfacción de sus necesidades. Sin embargo, además vieron que les decía recién que los animales nos tienen como guías a los seres humanos. Yo parto de la idea de que en realidad los animales que nos acompañan son como maestros y guías espirituales para nosotros si sabemos percibir esa información como espiritual que ellos nos están trayendo. Voy a partir de la base de que la lectura que nosotros hacemos es una lectura pentadimensional, es decir, es una lectura que hacemos en 5 dimensiones simultáneamente para verificar qué es lo que está pasando en el ser individual y en el vínculo y en el otro ser con el que se está relacionando el animal en esas 5 dimensiones. Estas 5 dimensiones son la dimensión física, que tiene que ver con lo que sucede en el cuerpo, tiene que ver con las sensaciones, tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con la manera de comportarse. Luego tenemos la dimensión emocional. Saludos de Norma Janet Suárez, muchos saludos Norma. Tenemos la dimensión emocional, en donde está nuestra manera de responder emocionalmente frente a las situaciones, es nuestra manera de comunicarnos con el mundo a partir de lo que sentimos adentro, y nos pasa eso tanto a los seres humanos como a los animales no humanos. Luego tenemos la dimensión mental. En esta dimensión o en este plano tenemos los pensamientos, las decisiones, los aprendizajes, las creencias. Todos los seres vivos tenemos una dimensión mental, ¿sí? Algunos más desarrollada, otros menos desarrollada. Los animales no humanos también piensan, deciden, tienen preferencias, tienen deseos y elecciones.
Después tenemos el plano vincular, que es el lugar donde nos relacionamos con otros, ¿sí? No es lo mismo lo que le sucede a un perro con la humana de esa familia que lo que le sucede con el humano de esa familia o con el niño de esa familia. Y no es lo mismo lo que le sucede a un perro con otro perro que con un gato, ¿sí? En esa dimensión vincular va a estar incluido lo que le pasa a los dos individuos que están formando parte de ese vínculo. Y en quinto lugar, la quinta dimensión o quinto plano es la dimensión espiritual, que es donde a mi juicio están las causas y las soluciones de todas las situaciones de desequilibrio que podemos llegar a experimentar en nuestra vida. Parto de la idea también de que los animales que viven con nosotros traen información de dos grandes áreas. Un área es el área del inconsciente, desde la cual traen información de situaciones no reconocidas, como por ejemplo enfermedades, como por ejemplo problemas de comportamiento. Es decir, ellos traen información de lo que puede llegar a estar en el inconsciente de la persona a través de algo que muestran en desequilibrio o en desorden. ¿Sí? Muestran, por ejemplo, una actitud de dominancia o de violencia de la persona a través de lo que está mostrando a través de su comportamiento. Pero además, y para mí esto me parece maravilloso, nos traen información de lo que yo llamo el supraconsciente. El supraconsciente es información valiosa, luminosa, sabia, que los animales traen o bajan de esferas superiores. Yo tengo la hipótesis de que los animales no humanos que están en equilibrio tienen una facilidad mucho más desarrollada de conectarse con la quinta dimensión, que es una situación energética a la que estamos entrando como planeta. ¿Qué es la quinta dimensión? La quinta dimensión es una situación en la cual todas las posibilidades están a disposición. Hay una sabiduría, hay un orden natural, hay una luz, hay una verdad, hay una paz. Y los animales, cuando están en equilibrio, pueden acceder a esa información porque su dimensión o su plano mental no está mediatizada por creencias o elucubraciones o mandatos que traen ancestralmente de sus familias, como nos pasa a los seres humanos. Creo que los animales no tienen ego, tienen sí una manera de manifestar su espiritualidad en la vida física, en la vida de relación con sus congéneres o con los humanos, pero son capaces de manifestar de una manera muy clara y muy precisa su esencia espiritual. Entonces, si nosotros somos capaces de percibir y de comprender a través de una lectura qué es lo que está mostrando la enfermedad de un animal para esa familia humana, qué es lo que está mostrando un problema de comportamiento de ese animal para esa familia humana. Eso que está mostrando, que es una situación que está en desorden, lo que está diciendo es que hay algo en esa experiencia, que en general es de la familia humana, que no está recibiendo amor. Así de simple. Cuando hay un problema de comportamiento o cuando hay un problema de salud del animal, lo que eso está manifestando como un acto amoroso de ayuda espiritual es donde hace falta poner el foco y poner la amorosidad para restablecer la armonía. Entonces, cuando hay un animal que tiene un problema de comportamiento, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de decir, arrégleme al animal, dele una pastilla para que el animal se reordene o vuelva a portarse bien, o podemos preguntarle al animal, ¿qué te está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas que no estás pudiendo obtener en tu experiencia y por lo cual
estás manifestando ese desorden. La lectura de vínculos interespecies, una de las cosas que hace es darle lugar, darle voz amorosa, empática y neutra a todos los integrantes de un sistema familiar. Es como si de alguna manera funcionáramos como mediadoras o mediadores de una situación familiar en la cual hay algo o alguna necesidad o algún deseo o alguna preferencia que no está siendo escuchada. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando hay un problema de salud. Cuando hay un problema de salud, dependiendo del órgano en el cual se esté manifestando, el órgano o el sistema del cuerpo del animal en donde se esté manifestando esa enfermedad, yo parto de la base de que una enfermedad es un intento de sanación de ese cuerpo para avisar, aquí hay algo que no está siendo escuchado, que puede tener que ver con cualquiera de esas 5 dimensiones de las cuales les hablé hace un rato, ¿no? Puede tener que ver con la dimensión física, algo que ese ser energéticamente no está obteniendo en su cuerpo físico. Supónganse ustedes un perro o un gato que en lugar de estar consumiendo alimento propio de su especie, están comiendo, pónganse ustedes, alimento balanceado. Fíjense ustedes, yo he conocido casos, he atendido casos en los cuales una gata tenía problemas de comportamiento y había una razón energética para esto, es decir, había algo que restablecer energéticamente en esa familia, pero además la gata pidió un cambio alimentario para una alimentación más propia de su especie. Porque lo real es que, aunque nos quieran hacer creer lo contrario, el alimento industrializado, ultraprocesado, es harina pura. Es harina y tiene algunos restos de proteína animal. Y los animales depredadores, como son los perros y los gatos, que son carnívoros, necesitan comer proteína animal. Bueno, ese es uno de las posibles causas o manifestaciones en la dimensión física. Pero puede haber, por ejemplo, alguna situación emocional, como por ejemplo, una perra que se siente acosada, supónganse ustedes, o por un niño de la casa que la persigue y le tira de la cola o le tira de las orejas, o se siente invadida en su espacio porque llegó otro perrito, no le preguntaron, no le avisaron, no le preguntaron a la perra, ¿está bien para ti que traigamos a otro perro que va a ser un cachorro? ¿Te gustaría tener otro compañero de tu misma especie? A lo mejor no le preguntan. Entonces, esa situación emocional, ¿cuántas veces ha pasado que me pregunta la gente, digamos, la gente consulta porque el gato empieza a tener problemas de comportamiento y de agresión y dice, yo no sé por qué, porque resulta que yo traje y empecé a cuidar a una gatita que había tenido cría, le trajeron a una familia nueva de su misma especie, siendo los gatos tan territoriales, y nadie le preguntó al gato. Entonces, obviamente, si viene alguien y me trae a una persona a vivir a mi casa sin preguntarme, me parece que es lógico enojarse. Otra causa de la dimensión emocional, por ejemplo, puede ser sentir la sensación de encierro. Supónganse ustedes, hay muchos gatos que necesitan, hay gatos de adentro y gatos de afuera. Entonces, si hay gatos que necesitan salir al espacio exterior, explorar, subirse a un árbol, estar en la naturaleza y tienen que vivir encerrados en un departamento, es posible que esa situación genere un desorden. Entonces, le puede pasar algo a ese animal en particular, pero eso también se lee como un patrón energético de algo que está ocurriendo en ese sistema familiar. Luego tenemos, por ejemplo, algo que suceda en la dimensión mental. Tomo el ejemplo que acabo de decir recién. El gato necesita o quiere salir y no puede, se siente encerrado. Entonces, hay algo que el gato quiere decidir desde el punto de vista mental y no puede. Entonces, obviamente, algo va a suceder, ya sea con su comportamiento o sea con su salud, y puede empezar a tener problemas en alguno de los sistemas de su cuerpo por una situación de estrés. Hay un montón de posibles situaciones de estrés que pueden generar tanto enfermedades como problemas de comportamiento. Entonces, la idea es detectar
qué es lo que está generando ese estrés para como acomodar esas situaciones y que le permitan a ese ser volver a su estado natural de paz y de armonía. Luego tenemos la dimensión vincular. El ejemplo que les di hace un rato, el gato al que le impusieron convivir con otra gata a la que no conocía y sus cachorros. Imagínense ustedes, yo estoy tranquila en mi casa y me viene una familia de una persona con 7 hijos. A cualquiera lo estresa eso. Eso tiene que ver con la dimensión vincular. O otra cosa que puede tener que ver con la dimensión vincular, por ejemplo, es la situación en la cual una persona quiere acariciar a su gato y su gato es un gato al que no le gustan las caricias físicas. Prefiere tener una convivencia de cercanía, quizás con la persona, pero sin que la persona lo toque. Con lo cual, esa situación el gato la percibe como un abuso, como una invasión de su espacio individual y obviamente va a responder ya sea con un problema de salud o con un problema de comportamiento. Y finalmente tenemos o llegamos a la dimensión espiritual, que es para mí donde están las causas y no solamente las causas, sino las soluciones, mejor dicho. Hay algo esencial que no se está tomando en cuenta. Entonces, los animales traen información, porque en general un animal que vive sereno, que vive en paz, es un animal que está conectado con la naturaleza, es un animal que está conectado con los ciclos, es un animal que se da los tiempos para procesar las situaciones, se da tiempo si llega a una casa para reconocer esa casa y ver si se siente seguro o no, si quiere explorar o no. O hay otros gatos, por ejemplo, que son rápidos. La chiquita, no sé si la vieron recién caminando por ahí, fue una gatita que yo la adopté, llegó a mi casa y me pidió salir del cuarto donde yo la había llevado a los 5 minutos de llegar. Y a los 10 minutos estaba caminando entre las patas de los perros, con una tranquilidad. O sea, ella trajo una sabiduría vincular muy extraordinaria, que me sirve a mí como humana responsable y conviviente con ella, para saber cómo es relacionarse fácilmente con otros seres, sin miedo, abierta a el vínculo y la interacción con otros. Entonces, tomando en cuenta esas 5 dimensiones, tomando en cuenta esas dos áreas de las cuales vamos a traer información, podemos obtener claves maravillosamente fantásticas para mejorar la relación, para mejorar la convivencia, para mejorar el vínculo, para que todos seamos más felices y todos podamos expresar en el mundo donde estamos encarnados la mejor versión de nosotros mismos. Yo tengo la hipótesis de que en términos generales un animal, si está en un lugar donde tiene sus necesidades básicas satisfechas y donde puede expresar su individualidad, es un animal sereno y es un animal que puede vivir con tranquilidad y con armonía. Pero les voy a dar otra información que podemos como llevar a todas las experiencias de los seres encarnados, ¿no? Yo parto de la base de que todos los seres que estamos encarnados, que tenemos un cuerpo físico, somos seres espirituales que venimos a esta encarnación con 2 situaciones. Tenemos unos propósitos de encarnación, es decir, venimos a aprender ciertas cosas para conectarnos con nuestra completud, y todas las experiencias que vayamos a tener en nuestra experiencia de encarnación van a servir para ese propósito de aprendizaje álmico que nuestra alma pactó antes de encarnar. Pero también venimos con unos dones y con una misión para cumplir. Venimos a traerle al mundo algo que nos permite brillar, algo que nos permite hacer el bien, ofrecer servicio a otros seres. Y para mí, esto ocurre con todos los seres vivos. Ocurre con los humanos, ocurre con los animales, ocurre con las plantas, ocurre inclusive con los minerales, ¿sí? Les cuento una anécdota chiquitita.
Cuando yo llegué a esta casa donde estoy viviendo, en esta casa hay un limonero que me parece que tiene sus años, y cuando yo llegué, después de un par de meses, la planta empezó a dar limones y daba unos limones muy grandes, pero con una cáscara tremendamente gruesa y muy poco jugo, ¿sí? Eran limones como muy secos. Cuando yo llego, empiezo a regar al limonero, le empiezo a hablar al limonero, le digo, me encanta que estemos conviviendo, le puse inclusive una orquídea en una de sus ramitas, es una orquídea que me viene acompañando hace muchos, muchos, muchos años y yo me vengo mudando hace muchos años con esa orquídea que, estando en relación con ese limonero, floreció por primera vez, creo que como en 10 años, una cosa así. Bueno, este año, cuando el limonero empezó a ofrecerme limones, yo no les puedo explicar la alegría de esos limones, el nivel de jugo de esos limones. O sea, el cambio que hizo ese limonero al recibir amor, al recibir reconocimiento, al recibir la compañía de esa orquídea que floreció entre sus ramas, fue de una gratitud y un reconocimiento maravilloso. ¿Qué hizo falta? Solo que yo le reconociera, que le diera lo que él necesitaba, que era agua, que le diera lo que él necesitaba, que era compañía, y que le diera mi energía amorosa. ¿Sí? Eso mismo ocurre con todos los seres que estamos encarnados en un cuerpo físico. La misión del limonero es dar limones, ¿sí? Y ahora está dando unas flores de azahar que son una hermosura. Bueno, con los animales no humanos, con los animales pasa exactamente lo mismo. Cuando un animal se siente escuchado en sus necesidades, cuando un animal siente reconocimiento, se siente mirado, siente la posibilidad de expandirse y de brillar en todo su esplendor, ese animal va a estar contento, va a estar brillante. Es como nos pasa a los humanos, que cuando hacemos lo que vinimos a hacer, brillamos. ¿Sí? Brillamos y podemos ofrecer nuestros dones al mundo. Les cuento una anécdota de una consulta que hace poco recibimos en el equipo que yo estoy coordinando, estoy formando profesionales en esta disciplina nueva, y entonces una de las chicas recibió para hacer una lectura de un perro que había trabajado toda su vida, digamos, había participado en competencias de, bueno, de esas competencias que se hacen de perros, y por alguna razón se había jubilado, ¿sí? Lo habían jubilado. Entonces había dejado de participar en eso que era su trabajo. Bueno, el perro se empezó a deprimir, empezó a tener problemas de salud, empezó a estar triste, y el humano quería saber qué le estaba pasando a su animal y cómo podía hacer para que el animal estuviera más contento. La respuesta del perro era: yo necesito volver a tener sentido en mi vida, necesito volver a sentirme útil, porque no me alcanza con que estén conmigo, estén encima, me peinen, me corten las uñas. Yo necesito sentir que lo que yo vine a hacer a este mundo sigue teniendo una utilidad, sigue brindando un servicio a alguien, que puede ser a su humano o puede ser a otras personas que están cerca. Todos los seres traemos una misión. Entonces, cuando un ser puede cumplir con su misión, puede ser feliz, porque significa que su esencia está conectada con esa manifestación en su cuerpo físico. Para eso necesitamos primero aprender a conectarnos, primero necesitamos aprender a recibir cuál es la esencia de ese ser con el que nos estamos comunicando. ¿Qué es lo que ese ser está necesitando que no está pudiendo obtener en su vida cotidiana, en su vida espiritual, en su vida vincular, y por lo cual está manifestando esa situación de desorden o de desequilibrio? Yo creo que casi todas las situaciones difíciles o de desequilibrio tienen, yo diría todas, pero vamos a poner casi para no hacer una generalización, tienen un mensaje.
para ese sistema en el cual están apareciendo, ¿sí? Hay algo que esa situación conflictiva, esa situación difícil, está viniendo a manifestar y está viniendo a mostrar, está viniendo a pedir ser escuchada o ser escuchado. Y se manifiesta a través de algo que los seres humanos podemos reconocer, a través de algo que nos molesta, como por ejemplo un problema de comportamiento de un animal con el que vivimos, o algo que nos inquieta, nos preocupa o nos entristece o angustia, como un problema de salud. Si aprendemos a leer qué es lo que esa enfermedad o esa disfunción está trayendo como mensaje, hay algo de esa situación complicada que puede empezar a desanudarse, que puede empezar a recuperar su orden natural. Y esto puede ser algo tan simple y tan como poco, aparentemente poco importante, pero no lo es, para mí es muy importante, como por ejemplo el nombre con el que llamamos a nuestros animales. Muchísimas veces me ha tocado comunicarme con animales que han dicho, ese nombre no me gusta. No me gusta la energía que está asociada con ese nombre con el que me están llamando. A través del verbo, vieron que en la Biblia dice, y primero fue el verbo. Lo que hacemos cuando nombramos es que le estamos dando energía y entidad a algo o a alguien. Si esa energía o esa entidad no resuena con mi esencia, obviamente eso no me va a permitir brillar. Entonces, a cualquier animal le puede estar pasando que está conectado con una energía o con una vibración que no resuena alineado con su esencia. Y eso puede pasar no solamente con el nombre, puede pasar con la convivencia, puede pasar con el trato. Por ejemplo, yo he descubierto que hay dos tipos de relación básica que los animales perciben en relación con sus humanos. Una es una relación, vamos a decir, paterno o materno filial, es decir, el perro o el gato siente estar en una relación con ese humano como si fuera su papá o su mamá, ¿sí? Como si fuera un ser que tiene vamos a poner un nivel jerárquico más alto en el sentido de una jerarquía familiar, ¿no? O sea, obviamente, más allá de que los hijos puedan tener voz y voto en la familia, los papás tienen una jerarquía más alta. Entonces, hay animales que sienten en la relación con sus humanos esta cualidad materno o paterno filial. Y sin embargo, hay otros animales que sienten en la relación con sus humanos una paridad. Una paridad en el sentido de decir, bueno, yo soy tu compañera o soy tu compañero, no me siento tu hija o tu hijo. Entonces, me gustaría que me trataras como tal. Es más, hay algunos que inclusive llegan a decir, además de ser tu compañero, yo vengo en un rol de guía, yo vengo a guiarte para que aprendas de mí un montón de cuestiones que no estás pudiendo resolver. Y desde mi punto de vista, esos vínculos álmicos son pactados antes de la encarnación. Y esto nos lleva inclusive a después pensar en temas como la reencarnación de los animales que van reencarnando en distintas formas o distintos cuerpos o distintas familias con intenciones de aprendizaje álmico y de brindar los dones y la misión en distintos momentos de la vida de esa familia humana o de esa persona en particular. Yo quiero invitarlos en este momento a que si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario, lo hagan, porque me encantaría que esto fuera una ida y vuelta, que esto fuera una posibilidad de satisfacer algunas dudas que ustedes puedan llegar a tener.
y bueno, tener esa posibilidad, si tienen o si quieren. Bueno, entonces les decía, hay animales que tienen esta sensación de sentirse hijos, otros tienen la sensación de sentirse compañeros, y hay otros, vamos a decir que hay tres entonces, que sienten como vamos a poner el rol, ¿no? Pero no es exactamente el rol, pero es una postura energética de guías o de maestros de las personas. A veces esa guiatura o esa maestría no es ¿cómo podría decir? No es como voluntaria, ocurre y depende mucho de la conciencia que tenga la persona para recibir esa información. Y otras veces es como que el animal sabe que le está trayendo información valiosa a esa persona porque se da cuenta de que la persona necesita, a ver, dice Manuel Buenaventura, pregunta, ¿cómo saber cuál es? Ay, necesito que me lo vuelvan a escribir porque se me borró, pero no sé qué animal regalarle. Eso es lo único que leí, el animal ideal para nosotros. Mi hijo, a ver qué me están diciendo acá. Bueno, no terminé de leer la pregunta del todo. El hijo le está pidiendo que le regale un animal para Navidad. Bueno, una cosa importante, escuchen. Los animales no son objetos, ¿sí? Los animales no se regalan. Los animales son seres vivos a los que tomamos el compromiso y la responsabilidad de traer a nuestras vidas para darles alegría y felicidad y para recibir alegría, amor y felicidad. Entonces, mi sugerencia es que tomen la adopción de un animal no como te voy a regalar un animal, sino juntos vamos a elegir y vamos a dejarnos elegir, digamos, la elección en general es mutua, eh, digamos, cómo nos vamos a dar cuenta de qué animal es mejor para convivir con esa familia, va a depender un poco de la familia. Si el niño, dependiendo de la edad del niño, es un niño activo, quizás es interesante convivir con un perrito, cachorro, que pueda ir creciendo con este niño y que puedan ir aprendiendo juntos un montón de cosas. Si el niño o la niña es un ser un poco más tranquilo y que necesita el contacto, pero no es demasiado activo, puede ser útil adoptar un gato quizás adulto, o sea, adulto quiero decir que no tiene que ser necesariamente un cachorro, e ir aprendiendo juntos sobre la posibilidad de cómo me vinculo, cómo entro en contacto con el otro, cómo escucho las necesidades del otro y cómo le transmito al otro mis necesidades. Pero por favor escuchen esto, los animales no se regalan, los animales, desde mi punto de vista, no se regalan, los animales no se venden ni se compran, los animales son seres vivos que vienen a vivir con nosotros y que requieren de nuestra responsabilidad, requieren de nuestro amor y requieren de nuestra disposición a escucharlos, a saber qué necesitan. Si vamos a adoptar un perro, necesito aprender de perros. Necesito saber que los perros necesitan salir a pasear 2 veces por día. Necesito saber que los perros necesitan comer huesos. Necesito saber que los perros necesitan juego, necesitan usar su cabeza, ¿sí? Si yo voy a adoptar un gato, necesito saber que los gatos son carnívoros. Necesito saber que los gatos, si ese gato es un gato de adentro o un gato de afuera. ¿Cómo se hace? Se le puede preguntar al gato, ¿prefieres estar adentro o prefieres salir? Si yo quiero adoptar un caballo, necesito saber que el caballo necesita convivir con otros caballos. Bianca de La Rioja, puede ser que mi mascota y yo, no me gusta la palabra mascota, pero no importa, nos hayamos conocido desde otra vida. Sí, por supuesto que sí. La reencarnación ocurre no solamente en personas, sino también en los animales, como ya decía. Entonces, a mí no me gusta usar la palabra mascota, por esto que les decía que para mí un animal no es un objeto, y una mascota es como un objeto, o la palabra mascota objetualiza.
Pero sí, por supuesto que podemos venir, nuestra relación puede venir de otra vida, ya sea de otra vida del animal o de otra vida de los dos seres, ¿no? Es más, pueden haber cumplido roles diferentes, como que en esta vida son, por ejemplo, persona y gata, y en otra vida fueron maestro y discípulo, por ejemplo. ¿Sí? Puede haber un montón de posibilidades en función de cuáles son los aprendizajes álmicos de esos dos seres que se están encontrando. Bianca, disculpa, ¿cómo sugieres que les debemos decir si no es mascota? Animal o gato o perro o mi compañero de cuatro patas. Hay un montón de posibilidades. Mi perra, es mi compañera, es Pancha. Entonces, es mi compañera perra, es mi compañera animal, es mi perra, es Pancha. No hace falta que le diga mascota. Bueno, espero haber respondido la consulta que me hiciste, Bianca. Bueno, ¿y qué más les estaba diciendo? Bueno, entonces los encuentros a lo largo de las distintas vidas tienen que ver con, a veces, por ejemplo, cuando, entre comillas, no terminamos de aprender algo en una encarnación, a veces necesitamos otra encarnación para poder seguir con ese proceso de aprendizaje. Yo creo que las encarnaciones son como, voy a poner un ejemplo, como si fuera un proceso educativo, ¿sí? Nosotros venimos a la vida para aprender determinadas cosas. Entonces, supónganse ustedes, empezamos en jardín de infantes con unas cualidades determinadas que aprendemos en esos primeros años de experiencia educativa y vamos como evolucionando, vamos pasando de grado y vamos aprendiendo distintas cosas a medida que vamos pasando de grado. Entonces, por ejemplo, en jardín de infantes aprendemos a guardar las cosas en su lugar, aprendemos a compartir en el juego, aprendemos a pedir por favor, aprendemos a decir gracias, aprendemos inclusive a veces a pelearnos también y después a amigarnos. Después cuando pasamos a primer grado aprendemos a leer y escribir, aprendemos a sumar y restar, aprendemos a preguntar cuando algo no entendemos. Después cuando pasamos a segundo grado y así vamos aprendiendo a lo largo de nuestro proceso educativo. Soy Vero y yo les digo hijos. Bueno, dependiendo, como yo decía hace un rato, hay algunos animales que se sienten hijos de las personas y otros animales que no se sienten los hijos, que se sienten pares, que se sienten compañeros. Entonces, si yo trato a un animal que se siente mi compañero como un hijo y lo trato de una manera como chiquitita, Patricia dice, gracias por tus enseñanzas, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Muchos saludos a ti también, gracias por estar ahí. Yo les decía que si yo estoy tratando, supónganse ustedes que vieron que hay gente, ahí viene Catu, hay gente que trata a sus animales como, ay, chiquitito, ñu, 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 y resulta que ese animal es un tremendo gato que tiene una sabiduría extraordinaria. Entonces necesitamos saber quién es el ser con quien me estoy relacionando, cómo es el ser con el que estoy conviviendo. Porque verdaderamente, si yo trato, imagínense ustedes, a ver, yo les voy a contar, para mí uno de los maestros espirituales de esta era es el Dalai Lama. Si yo tratara, me encuentro con el Dalai Lama y le dijera, ay, qué chiquitito usted, monjecito, es como, epa, digamos, es como, yo lo trato de su santidad, ¿sí? O lo trato de maestro. Bueno, yo creo que eso mismo sucede con los animales que viven con nosotros, ¿sí? Tenemos la posibilidad de tratarlos como un ser chiquitito en un cuerpito, todo peludito, chiquitito, que no sabe o que no piensa o que etcétera, o podemos decir, gracias, honro profundamente tus enseñanzas y tu vida. Es una manera totalmente distinta de relacionarnos con los animales. Entonces, insisto, hay algunos animales que se sienten nuestros hijos, otros animales que se sienten nuestros compañeros. Y me parece que es muy respetuoso poder tratar a cada uno de los seres según se sienta, porque la relación, y por eso hacemos lectura de vínculos interespecies,
no es solamente el humano, es el humano y el animal. Estamos leyendo qué pasa en ese vínculo, qué pasa entre esos dos que se están relacionando. Y cada uno trae lo suyo, cada uno trae su esencia, cada uno trae su misión y sus dones de su alma para ofrecerle al mundo y a la familia en la cual están experimentando esa encarnación. Bueno, yo podría seguir contándoles un montón de cosas. No sé si tienen alguna pregunta más para hacer. No sé si tienen también alguna información que haya que terminar de aclarar. Básico, yo les propongo, empiecen a reconocer. Patricia Ceballos dice, yo les digo hermanitos menores. Bueno, algunos son hermanos menores y otros son hermanos mayores y otros son hermanos, ni mayores ni menores. Yo tengo todas hermanas menores, con algunas tengo una comunicación más fluida, con otras menos, y no necesariamente son hermanos menores, a veces son hermanos mayores, a veces tienen, eso no significa que el hermano mayor, digo porque soy hermana mayor, ¿no? Que si mis hermanas me están escuchando, digo, no necesariamente el hecho de ser hermano mayor o hermano menor significa un grado mayor o menor de sabiduría. Yo creo que la sabiduría está en la conexión del alma de ese ser encarnado con su propia esencia. Y está en la manera en la que ese ser encarnado puede desplegar todo eso que trae como no solamente para sí mismo, sino también para otros con los que convive. Yo parto de la base, a ver, Manuel Buenaventura, tuve que entregar en adopción a un perro que nos acompañó 10 años porque ya no podíamos convivir. Bueno, a veces pasa, obviamente. A ver, ¿qué relación dura para siempre? Preguntémonos eso. ¿Qué relación dura para siempre? A ver, una relación entre madre e hija, por ejemplo, es una relación que toda la vida van a ser madre e hija, pero no necesariamente tienen que convivir. Una relación de pareja tampoco vive esto durante toda la vida. A veces, en una relación entre un animal y un humano, también ocurre eso. Llega un momento en el que ambos aprendieron lo que tenían que aprender juntos y entonces cada uno tiene que ir a buscar su destino en otro lugar. Y no está mal. El tema es ser lo suficientemente responsable como para encontrarle a ese animal la familia ideal para que pueda seguir su proceso evolutivo. Entonces, no necesariamente, esta es mi perspectiva, yo no creo que ninguna relación por decreto tenga que durar para siempre. Porque inclusive si en una relación madre-hija o en una relación padre-hijo hay algo que ya no está funcionando, es preferible, o sea, esas personas siguen siendo madre-hija o padre-hijo para siempre hasta que se mueren en esta encarnación, pero pueden distanciarse y cada uno puede elegir seguir su camino y no está mal. Entonces, si con este perro había temas de convivencia que no pudieron resolver por distintas causas, o por el espacio físico, o porque el tema vincular, o por lo que fuere, está bien que hayan encontrado la familia ideal para ese perro. A mí me pasó particularmente, yo le di tránsito a una perra durante 3 meses, la encontraron acá, unos vecinos acá en el barrio, cerca en la calle, vino a casa, estuvo en casa 3 meses, yo en principio había decidido que ella se quedara, pero me di cuenta de que había algo en el vínculo que no estaba funcionando. Y yo les cuento, amo a todos los animales, pero llegó un momento en el que yo no la estaba pasando bien y ella tampoco. Entonces, ¿qué hice? Busqué una familia perfecta para la que en ese momento se llamaba Cori. Y encontramos a la familia perfecta. Ahora Cori vive con una familia que la ama, ella ama a esa familia, tiene un hermano perro que revivió con la llegada de ella, los integrantes humanos de la familia están absolutamente felices. Entonces,
todos felices, está todo bien, no hay nada malo en que una relación, cuando ya no funciona para las dos partes, se termine. Así que lo único importante, insisto, es en la responsabilidad de, obviamente, no dejar a ese ser a la deriva en el medio de una autopista, ¿no? Ni mandarlo al matadero tampoco, creo. Esa es mi opinión. Bueno, creo que hay un montón de información que los animales nos traen. Lo único que necesitamos hacer para poder entender, hay tres bases para mí de la comunicación interespecies, que son la observación, tenemos que aprender a observar. Ahí está Katu, que viene, ahí está. Un comentario, Luz Bonilla. Yo he tenido hasta 16 perros. El único que nació en casa murió. Y a veces siento que visita lo extral que me visita. Lo extraño. Sí, obviamente, te puede visitar y lo extraño muchísimo, dice. Sí. Yo creo que en términos generales las personas podemos percibir, algunas personas podemos percibir a entidades desencarnadas, no todas, y muchas veces cuando hay una percepción de una entidad desencarnada, que puede ser un perro o su muerte fue de repente, no tuvo razón. En realidad no tuvo razón evidentemente perceptible por la mente humana. Pero ustedes se tienen que acordar que todo, desde la perspectiva espiritual, tiene un sentido. Todo tiene un propósito. Entonces, es posible que este perro te haya venido a recordar primero, por ejemplo, la humildad de saber que hay cosas que no dependen de nosotros, ¿sí? Eso los animales nos lo vienen a enseñar con mucha intensidad. Hay cosas que no dependen de los seres humanos. En segundo lugar, hay algo que está como por encima nuestro, que tiene un sentido, que a veces no vemos, y que a veces tiene que pasar mucho tiempo hasta que podamos ver qué pasó y para qué se murió ese animal. Y una de las cosas que se me ocurre en este momento, en función de lo que estás contando, tiene que ver con, como decía, hay algunas personas que perciben entidades desencarnadas. Y en general, desde mi punto de vista, cuando una entidad desencarnada se hace presente con alguna persona, es porque hay algo que está inconcluso, ¿sí? Ya sea para la persona, digamos, en este caso, tú con tu perro tenías una relación muy cercana y eso te quedó abierto, entonces es muy probable que gracias a este extrañamiento y a esta sensación de no entender lo que estaba sucediendo, haya algo que necesite cierre, ¿sí? Que necesite como poder permitirle al alma de ese perro que vuelva a la fuente, ¿sí? Y por otro lado, cuando eso no ocurre, digamos, cuando la relación no es tan cercana como en este caso tuyo con tu perro, lo que puede estar sucediendo es que esa entidad desencarnada viene a alguna persona que la puede percibir para que la ayude a cerrar una historia que quedó inconclusa. Entonces, si un animal se le aparece a una persona, digo, se hace sentir y una persona lo percibe, le puede estar diciendo dos cosas. Le puede estar diciendo, te estoy viniendo a mostrar que tú eres capaz de percibir aquello que es invisible, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, también le está viniendo a decir, es posible o casi seguro que hay algo que no está cerrado, ya sea en mi experiencia y con mi humana, que en este caso da la coincidencia de que eres tú misma, o de la persona que está recibiendo esa visita o que está teniendo esa percepción extrasensorial. Siempre, digamos, cuando algo se muere, si vuelve a aparecer
en alguna circunstancia aparentemente viva, es porque hay algo que no terminó de cerrar. Porque cuando algo se muere y se termina de transformar y vuelve a la luz, eso significa que ese ser ya cumplió su misión y ya puede estar en paz. Y eventualmente, después, si es necesario, puede volver a encarnar, si le hace falta. A mí a veces me han consultado por animales desencarnados y me preguntan si ese animal va a volver a la vida de esa persona. Y el animal dice, ya está, no hace falta que vuelva, porque yo en esa vida en la que estuve fui un ser sabio. Yo aprendí todo lo que tenía para aprender. Entonces, es posible que, por ejemplo, no vuelva como gato y pueda volver como otra, o que no vuelva más, porque ya está, o que vuelva en otra especie, o que vuelva como un ser humano, o que vuelva como un perro, o para aprender otras cosas diferentes. Entonces, eso depende muchísimo de la experiencia en vida de ese animal. Yo no sé si hay alguna otra pregunta que esté bueno contestar ahora para aprovechar. Norma dice, excelente plática, muy ilustrativa, interesante, muchísimas gracias, gracias por estar ahí. Es un placer. Norma, Janet, pienso lo mismo, a mí me pasó, un perrito llegó a mi casa que quedó Siento mucha conexión con él. Sí, la conexión puede seguir estando. Si ese ser que falleció no puede terminar de irse, yo insisto en esto, hay algo que no está cerrado. Porque cuando un ser se muere, se transforma y termina su misión de encarnación, puede volver a la fuente, puede volver a la luz y ya no necesita estar en una especie de intermedio, porque cuando no está totalmente en la fuente y no está encarnado, está como en un limbo, porque lo estamos percibiendo, pero no puede descansar en paz. Ni siquiera tampoco puede puede reencarnar, porque está ahí. Entonces, bueno, ahí hay que ver qué es lo que hace falta terminar de cerrar. Ok. Por ahora no hay más preguntas. Bueno, si por ahora no hay más preguntas, yo me parece que por hoy creo que está bien, creo que es información suficiente como para procesar, creo que se movió mucha energía, creo que las personas que estuvieron del otro lado tuvieron la capacidad de mirar otra manera de relacionarnos con los animales. Yo quiero estar a disposición. Les voy a comentar un poquito mis redes sociales, los voy a invitar a que se suscriban en el Facebook y en el Instagram. El @ es Hablo con Animales, la página web es www.habloconanimales.com. Ahí pueden suscribirse para recibir información. Yo muchas veces mando artículos, mando historias, mando algunos videos o mando audios. Ahora vamos a hacer unos podcasts también con información sobre la relación con los animales. Y también los invito a la formación profesional, lectura de vínculos interespecies, que vamos a comenzar nuevamente el año que viene, en marzo. Pueden pedir información a través del Instagram o a través del Facebook o en la página web a través del formulario de contacto. Es posible que ahora que termine, que en diciembre terminemos con la formación que estamos dando, tengamos algunos talleres vivenciales como para poder hacer comunicaciones y lecturas con animales, para que la gente pueda tocar cómo es esta experiencia de hacer una lectura en vivo, escuchando a sus animales, escuchando lo que tienen para decir, escuchando
su sabiduría y eso que tienen para nosotros y para traernos. A mí me parece que hay alguna información que, que Fundación Mi Colmena... Acá hay otra pregunta, a ver. A ver qué dice la pregunta. Dice, ¿a dónde van los peluditos cuando mueren? Bueno, es como yo les decía, todos los seres que estamos encarnados, como somos un alma, que estamos haciendo una experiencia en este cuerpo físico, una vez que terminamos de hacer este aprendizaje, si está todo bien y si podemos terminar esa misión, volvemos a la fuente para saber si vamos a volver a hacer un plan de encarnación posteriormente, ¿sí? Asistido por nuestros guías. Si ese ser no termina de hacer su trabajo, se queda como en un intermedio. Por eso es tan importante, y yo esto le digo a la gente siempre, no se queden con las cenizas del animal en la casa. Las cenizas hay que entregarlas a los elementos, entregarlas a la tierra, entregarlas al agua, entregárselas al fuego. No se queden con las cenizas en la casa porque esa alma que estaba, obviamente ese ser ya no está en esas cenizas, pero hay algo que está impidiendo que ese espíritu pueda volver a su lugar de origen para luego seguir con su camino, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Cuando tenemos las cenizas de la abuela en el ropero de la casa, no estamos permitiendo que ese ser siga su camino de evolución, porque es como si lo estuviéramos reteniendo. Entonces, ¿dónde vamos todos los seres cuando desencarnamos? Volvemos a la fuente. Y dependiendo de nuestro nivel evolutivo, de nuestro grado evolutivo, no les terminé de contar cuál es la historia relacionada con la encarnación y la escuela. A medida que vamos avanzando en nuestros grados, ¿sí? El jardín de infantes, primer grado, segundo grado, hasta llegar al doctorado o al profesorado en la universidad, una vez que llegamos al último grado, ya no necesitamos encarnar más y podemos seguir nuestro camino quizás de manera desencarnada, como por ejemplo funcionando como guías para otros seres que están todavía en su encarnación o como mentores, o también como maestros ascendidos. O sea, por ejemplo, Jesús cuando desencarnó no volvió a encarnar, resucitó pero como un maestro ascendido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que su esencia nos está acompañando como una energía crística más allá de que tenga un cuerpo físico, porque ya no lo necesita más. Lo mismo ocurrió con el Buda, lo mismo ocurre con el maestro Saint Germain. Entonces, a los animales les pasa lo mismo. Una vez que aprenden algunas cosas, varias en su encarnación, después ven cómo siguen, si tienen que volver a encarnar porque tienen que seguir aprendiendo, por ejemplo, a perder el miedo, por ejemplo, a convivir con otros, por ejemplo, a distintos tipos de aprendizajes, por ejemplo, aprender el amor, ¿sí? Aprender a amar y sentirse amados, y si no, ya no necesitan hacer una experiencia en un cuerpo físico y simplemente pueden seguir su camino como guías, como entidades desencarnadas, como maestros ascendidos, etcétera, etcétera. Entonces, depende un montón. Una pregunta dice, ¿es cierto lo del puente de colores que nos ven y nos esperan? Bueno, hay diferentes, yo creo que eso es como una leyenda hermosa, como para poder como imaginarnos qué pasa cuando un ser desencarna. Yo creo que el lugar donde vamos después de la encarnación, cuando dejamos nuestro cuerpo físico, depende muchísimo de la manera en la cual vivimos. Como los animales en general viven en amor, el lugar a donde van es un lugar amoroso, pacífico y alegre. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si cuando vivimos una vida amorosa, con buenaventuranza, con pensamientos lindos, con solidaridad, con pensamientos y sentimientos amorosos con respecto a otros seres, el lugar a donde vamos es un lugar pacífico, es un lugar hermoso, es un lugar como por ejemplo el puente del arco iris.
Ahora, si vivimos una vida pensando cosas feas, sintiendo cosas desagradables, estando en una situación como de pelea constante con nuestra vida, muy probablemente en el momento de la desencarnación tengamos que atravesar todas esas situaciones para luego poder seguir nuestro camino de aprendizaje y poder continuar aprendiendo esas cosas que necesitamos para volver a ser la totalidad que todos somos. Porque todos somos un ser total, un ser amoroso, un ser luminoso, un ser que puede conectarse con su verdad. Depende de nuestro grado evolutivo qué tan cerca estemos de esa completud. Ana Guadalupe, perro tiene solo 1 año, pero tiene una personalidad de anciano. No le gusta, y no leí más. No sé lo que le gusta. No le gustan los niños, jueguen con él. Bueno, porque hay seres, a ver, todos tenemos nuestras decisiones, todos tenemos nuestras elecciones. Hay algunos seres a los que les gustan los niños y la energía ruidosa y activa de los niños. Hay otros seres que tienen yo digo, para mí los perros tienen perronalidad, no personalidad. Los gatos tienen gatonalidad, los pájaros tienen pajaronalidad, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es, digamos, dependiendo de... Hay algunos animales que son pacientes con los niños, otros animales que no son pacientes. Lo mismo que nos pasa a los seres humanos. No a todos los seres humanos les gustan los niños. No a todos los seres humanos les gustan las situaciones de mucha actividad y así sucesivamente. Yo en un ratito los voy a tener que dejar porque mis animales me están viniendo a pedir de comer, porque estuve grabando los cursos y hace muchas horas que ellos no comen y los gatos tienen que comer cada 3 o 4 horas. Así que yo tengo que escuchar la necesidad de los integrantes de mi familia. Si no hay más preguntas, a mí me gustaría darle el pase a Fundación Mi Colmena, que seguramente tiene un mensaje para ustedes, y quiero convocarlos, que me pidieron que les avisara que el sábado Andrés Agudelo va a estar en un vivo con una persona, creo que se llama Anita, no me acuerdo, hablando de cocina, y si no saben bien qué cocinar y qué es lo que van a preparar de comida y todo eso, en ese programa en vivo lo van a poder aprender y van a poder interactuar y van a poder enterarse de muchas actividades que tiene Fundación Mi Colmena para ustedes. Está posteado en la página de Fundación Mi Colmena, está posteada la receta, está posteados los ingredientes, así que están cordialmente invitados. Es este sábado a las 10 de la mañana, hora de Colombia, y si me quedan preguntas pendientes, las estaré respondiendo. Y bueno, ha sido verdaderamente un placer estar aquí compartiéndoles mi manera de ver la relación con los seres vivos en general, no solamente con los animales. Los animales son aquellos que me abren el corazón, así que por eso mi relación más cercana y más conectada es con los animales, obviamente con los humanos. Los dejo con información de Fundación Mi Colmena, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mis redes sociales. Es un placer, un abrazo muy grande.